sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Parte segunda, pues, el origen de la Tierra y de la vida. Voy a hablar de la hipótesis de la nebulosa protosolar, de la formación de la estructura de capas de la Tierra y ya del origen de la vida después. Y terminaré como la Tierra como sistema abierto y la hipótesis Gaia, que no sé si quizá algunos hayan conocido. La hipótesis de la nebulosa protosolar la propuso ya el filósofo y científico alemán Kant en el siglo XVIII, y un modelo similar independientemente fue propuesto por el matemático francés Laplace, y ellos decían que hace bastante tiempo, la cantidad de años lo hemos precisado muchos siglos después, pero la idea básica es la misma. Había una nebulosa protosolar en el cual pues empezó a girar, y como resultado de la contracción y rotación pues se formó la mayor cantidad de materia, se quedó en el centro, la materia menos densa en el extremo, y en las zonas centrales empezó a formarse lo que sería el protosol. Cuando la cantidad de materia, básicamente gas, polvo, sobre todo hidrógeno, el universo está formado de hidrógeno la mayor parte, cuando se alcanzaron la densidad y la presión suficiente aquí en el centro, empezaron las primeras reacciones termonucleares a ocurrir, de modo que los átomos de hidrógeno empezaron a fusionarse en átomos de helio, y a la fusión de 1 millón de toneladas de átomos de hidrógeno cada segundo, que es lo que ocurre en el Sol hoy en día, pues se libera una gran cantidad de energía que nos llega a nosotros en forma de luz y calor. Eso es lo que empezó ya a ocurrir aproximadamente hace unos 5.000 millones de años. El Sol empezó a brillar. Conforme el Sol empezó a brillar, en el resto de la nebulosa, pues en la zona más densa, pues empezaron otra vez a condensarse ese gas, ese polvo, y en la zona más densa empezaron a formarse planetesimales. De tal forma que, pues en la estructura del sistema solar, tal como lo conocemos hoy en día, responde a la distribución de materia inicial que había en esa nebulosa y cómo se fueron agrupando ese gas y ese polvo. Los planetas terrestres, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, se formaron por colisiones múltiples dentro de esa nebulosa y agregados de cuerpos más pequeños a su vez, y fueron formando la forma esférica que todos tienen. Mientras que los planetas gaseosos gigantes, como ya Júpiter, Neptuno y Urano, se formaron por acrecimiento directamente de gas que había también en la nebulosa, ¿no? Al final, otra serie de cuerpos menos masivos, como Plutón, que inicialmente todos estudiamos, los que estamos aquí, que era un planeta, y al final en el año 2009 los astrónomos lo desterramos porque nos dimos cuenta que Plutón tiene una órbita mucho más lejana y que incluso había cuerpos más allá de Plutón, más grandes que Plutón, que reciben el nombre hoy de cuerpos transneptunianos o planetas enanos, de los cuales Plutón es el prototipo. Pues todo eso sigue inundando más allá de la órbita de Plutón hasta llegar a una zona que llamamos el cinturón de Oort, donde ahí lo que ya hay una serie de cuerpos que cada cientos de años, o algunos menos, algunos miles, son atraídos por el Sol y se acercan a la Tierra, y como son cuerpos de una composición gaseosa, cuando se acercan al Sol se subliman los gases y se produce una cola preciosa, que es lo que se llaman cometas, y vemos de vez en cuando. De ello hablaré también en un rato. Así pues, esta es la distribución de los planetas del sistema solar, nuestra escala, y lo que es más importante de aquí es esta franja azul que he pintado aquí. Esta franja azul, muy estrecha, es lo que se llama zona de habitabilidad, y es justo la zona donde está la Tierra. Venus queda fuera, muy cerca del Sol, demasiado caliente. Marte queda lejos, demasiado frío. ¿Por qué la zona de habitabilidad? Porque este rango de distancia muy estrecho al Sol es justo el rango de distancia a la cual la temperatura coexiste en las tres fases: sólida, líquida y gaseosa, esencial para la vida. Esencial para la vida. Entonces, hoy en día, cuando estamos ya descubriendo planetas extrasolares, y ya llevamos más de 2.000 planetas extrasolares, lo que estamos intentando definir es cuáles de estos planetas extrasolares están en la zona de habitabilidad. Ahora mismo prácticamente estamos descubriendo planetas tipo gaseoso, en estos cerca de 2.000 planetas, y la gran carrera que hay entre mis colegas astrónomos es descubrir lo que sería un planeta como la Tierra.
ahí estamos. ¿Cómo se formó la Tierra? Pues la Tierra se formó por una estructura de capas, básicamente por ese método de agregación del que he hablado antes, en el cual pues, los materiales más pesados van al núcleo, el resto van flotando, formando lo que es el manto, la corteza, de tal forma que al cabo del tiempo pues ya teníamos la zona del núcleo formada por un núcleo sólido de hierro y sabemos toda esta estructura a través de los estudios sismográficos, como bien saben. ¿Cómo se formó la Luna? Pues eso también es interesante de saber. Los primeros astronautas que tomaron muestras lunares y las trajeron a la Tierra vieron, para gran sorpresa de los científicos, sobre todo los militares, que fueron los que primero accedieron a esos datos, que la composición de la Luna, de las rocas de la Luna, era igual que la composición de las rocas del manto de la Tierra. Los rusos habían podido penetrar en Siberia, algo así como 11 o 12 kilómetros, y habían llegado hasta el manto, y la composición de esas rocas basálticas era la misma que de la Luna. La teoría era obvia. La Luna está hecha de la misma materia que la Tierra, con lo cual cabe pensar que un cuerpo impactó contra la Tierra, como ahí se ve, hace unos 4.500 millones de años y produjo, digamos, una cicatriz tremenda. Parte de la materia de la Tierra, sobre todo del manto, salió al exterior. La Tierra no se destruyó de milagro, y esos fragmentos que salían de la Tierra, pues al final comenzaron orbitando alrededor de la Tierra y al final se agruparon, igual que la Tierra se agrupó en su día del resto de la nebulosa protosolar y formó la Luna. Eso hizo que el eje de la Tierra esté inclinado con respecto al plano del sistema solar. La Tierra inicialmente estaba rotando perpendicular al plano del sistema solar y de entonces tiene una inclinación de 23 grados. Y la gran cicatriz que dejó la Luna en la Tierra es lo que sería hoy la parte norte del Océano Pacífico, donde está la fosa de las Marianas, toda esa zona. Es lo que parece ser. Aún así la Tierra se recuperó, como digo ahí, como un ave fénix y, pues, aunque sea con el eje de rotación inclinado, pues siguió. No sé. A partir de una serie de procesos, no voy a entrar en detalle, pues ya se formó la tabla, todos los elementos químicos que nos conocemos, no todos de la Tierra, muchos de los elementos que conocemos hoy, y no voy a entrar en detalle, se ha sintetizado en las estrellas. Por ejemplo, el hierro, que nos sale en los análisis de sangre, la hemoglobina. Esto no se ha producido en la Tierra, este hierro se ha sintetizado en estrellas mucho más masivas que el Sol, que ya han muerto, que han explotado como supernovas y que han echado ese material que ellos sintetizaron a partir del hidrógeno, helio, oxígeno, carbono, nitrógeno, hierro y más allá, en explosiones de hace miles y miles de años, la echaron al universo, ese material, y ese hierro llegó a la Tierra. Entonces, por eso el que se puede decir realmente que somos cenizas de estrellas. Realmente casi todos nuestros átomos han sido sintetizados en estrellas. El oro de nuestro anillo ha sido sintetizado en las estrellas más masivas que hay, igual que los diamantes. La mayoría de los elementos de esta tabla periódica han sido sintetizados fuera de nosotros. Esta estructura de capas de la Tierra, no me entretengo tampoco, como he dicho antes, los elementos más pesados en el fondo, los más livianos en la corteza terrestre. Y gracias a la actividad volcánica, pues muchos de estos materiales podemos acceder a ellos, ¿no? Y también la actividad volcánica sirve también como un termorregulador de la superficie terrestre. Ahora lo veremos cuando hable de la hipótesis Gaia. La pregunta del millón: ¿cómo llega el agua a la Tierra? El agua es ingrediente esencial, tal como lo conocemos en la vida de hoy. El agua ya existe en los instantes iniciales del universo. Hemos encontrado agua en estrellas en formación en nuestra galaxia y por ende tiene que existir en otra galaxia. Siempre partimos de la idea del principio antrópico y de que el universo es isótropo. Pues la composición química, o lo que vemos, los elementos químicos que vemos aquí son los mismos que existen en todo el universo. No hay diferencia. El agua tiene que estar en todo el universo porque ya lo hemos visto en nuestra galaxia. ¿Cómo llegó a la Tierra? Esa es la gran pregunta, ¿no? Tuvo que llegar, o así por lo menos se piensa entre 80 y 130 millones de años después de que la Tierra se formara como planeta. ¿Cómo? Por parte de esos planetesimales que se fueron agregando y uniendo, que estaban helados porque estaban muy lejanos, pero también durante muchos años hemos pensado que estos cometas, que básicamente son bolas de nieve sucia, como así se les llama, pudieron impactar contra la Tierra y ir depositando esa agua. Esto lo hemos podido contrastar este año, en virtud de los estudios realizados por la exitosa misión Rosetta de la ESA. Ya saben que Rosetta es el nombre de la piedra egipcia gracias a la cual se descubrió
se descubrió la tradición, los jeroglíficos, cómo se podían traducir y cómo se podía entender, por Champollion, francés. Entonces, la misión lleva el nombre de Rosetta porque la idea de explorar este cometa, y estas imágenes son espectaculares, nunca habíamos visto un cometa así, era entender el origen de esa agua. Este es el cometa Rosetta. El cometa Rosetta en sí parece como un patito de goma, tiene esa forma, y realmente es porque son dos cuerpos que se unieron y se quedaron pegados. Eso solamente lo descubrimos cuando nos acercamos a Rosetta. Cuando Rosetta se ha ido acercando al Sol, pues ha empezado a eyectar gases, que no es otra cosa que la sublimación del hielo que hay aquí. Esta es una imagen de esta zona de Rosetta. Aquí tenemos una resolución increíble y lo que vemos son pendientes, precipicios, agujeros por donde salen estos gases y demás. Y lo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses es que el agua que hay en este cometa y por ende en todos los cometas es distinta que el agua de los océanos, de la Tierra. La proporción de deuterio al hidrógeno que hay en los océanos terrestres, en el agua que bebemos, es muy distinta a la que hay en los cometas. Con lo cual, la teoría de que los cometas regeneran el agua la echamos por tierra. ¿Qué es lo que queda? Pues lo único que queda, y es lo que estamos pensando ahora, es que asteroides, los mismos que están entre Marte y Júpiter, en el centro de asteroides, muchos de esos asteroides que al principio tenían órbitas caóticas impactaron contra la Tierra y dejaron esa agua ahí. Seguimos, y después del agua tenemos entonces ya que empezar a entender, a preguntarnos cómo se formó la vida. Aquí los biólogos, los químicos y los físicos han encontrado 5 características comunes a los seres vivos. 3 la cumplimos todos: que el ser metabolice, que el ser se reproduzca y que identifique a los de su propia clase. Y las otras 2, el que pueda ser parásito o que pueda ejercer la simbiosis, pues hay unos que sí son parásitos, otros que ejercen la simbiosis y otros que ambas cosas. Pero la pregunta es cómo surgió la vida en la Tierra. Sabemos que la vida existe desde hace 3.800 millones de años, según hay evidencias geoquímicas al respecto. Cuando la Tierra era un planeta joven, recordemos que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, es decir, cuando la Tierra tenía solo 700 millones de años, ya hay evidencias de algún tipo de rastro de la vida. Por entonces, casi toda la Tierra estaría cubierta de agua en la superficie, un 97% se estima, sin oxígeno en la atmósfera. El oxígeno tardó mucho más tiempo en llegar y la Tierra era mucho más radiactiva que ahora. Las condiciones totalmente inhóspitas para la vida. Pero la vida tuvo que desarrollarse y creemos que tuvo que desarrollarse rápidamente y que una vez que se desarrolló ya nunca volvió a desaparecer. A no ser que mucho antes hubiera episodios de aparición-desaparición, pero no lo queremos. Para que no desapareciera, la temperatura media en el planeta, desde cuando emergió, tuvo que mantenerse entre 0 y 100, para coexistir, como he dicho antes, agua en forma de líquido, sólido, gaseoso. Y la pregunta es cómo era la atmósfera por entonces. Pues la atmósfera probablemente era rica en metano y en amoníaco, los gases que sabemos que producen efecto invernadero. Y aparte, la atmósfera primigenia tendría que tener algún tipo de calor residual para mantener esa temperatura, eso está claro. Esos gases, nitrógeno, amoníaco y el otro, se descomponen por radiación ultravioleta, por lo que debía existir posiblemente nitrógeno o dióxido de carbono para mantener ese calor en la Tierra. El oxígeno tardaría, como he dicho antes, mucho más tiempo en llegar, y gracias a la acción de los seres vivos. ¿Cómo llegó ese amonio, ese nitrato a la atmósfera? Pues parece ser que a través de las fisuras de las fosas marinas. Esto es un descubrimiento de hace pocos años. Hay muchas fallas marinas y a través de esas fallas se ha constatado, sobre todo en principio en el Ártico, pero últimamente también en la costa americana, que hay emisiones de estos gases escapando. Esto pasa ahora y a buen seguro pasó mucho más, con mucha más frecuencia, hace millones de años. Y estos gases son ingredientes esenciales, como hemos descubierto recientemente, para sintetizar los aminoácidos esenciales para la vida. Jacques Monod dijo, y bien, que el universo no estaba preñado con vida. La vida se desarrolló mucho después. Según los biólogos y paleontólogos, 6 hitos esenciales han ocurrido en la historia de la vida de la Tierra. El primero, la síntesis prebiótica de los compuestos químicos de los que surgió la vida. La cuestión es si fue durante cientos de millones de años o fue algo mucho más rápido, en algún momento entre 4.500 y 3.500 millones de años hacia atrás.
segundo hito sería la aparición de un ambiente aeróbico, ya oxigenado, que los primeros responsables de esa oxigenación de la Tierra sería la cianobacteria, y esto es una formación de estratolitos en la costa australiana, pero hay muchos que realmente son estas formaciones que han dejado la cianobacteria después de millones de años de actividad. A estas cianobacterias, hace 3.000 millones de años, le siguieron ya las primeras células eucarióticas, con una composición ya mucho más compleja, que luego ha ido evolucionando, hace 2.000 millones de años. El tercer hito es la aparición ya de los primeros animales, a partir de los organismos multicelulares eucariotas, entre 2.000 millones de años y hace solo, entre comillas solo, 550 millones de años. Hace justo 550 millones de años es cuando aparecieron una gran cantidad de especies animales, de organismos, es lo que se llama la explosión cámbrica. Posiblemente se sospecha que fue producida por una nueva posibilidad evolutiva, el equilibrio puntuado. Habrán oído hablar de esto. Sería, digamos, la evolución de especies de manera continua, pues de un ancestro común evolucionan en morfología y en tiempo, más o menos de manera continua, y van surgiendo nuevas ramas de la evolución, y el equilibrio puntuado sería que hay una evolución inicial, pero luego no hay una evolución. Digamos, se queda congelado la evolución, y luego al cabo de un tiempo hay otra evolución y luego se queda congelado, y así. Eso sí, lo que sería el equilibrio puntuado, que parece ser que fue lo que produjo esta explosión cámbrica. El cuarto hito sería la primera aparición de las plantas terrestres. Esto es una de las algas más complejas, de las algas marinas más complejas, que parece ser que son las que dieron lugar luego a las plantas ya terrestres, hace unos 450 millones de años. Y el quinto hito sería la aparición de los primeros animales vertebrados. Esto es un astrapis, que es una especie de pez que no tenía ni mandíbula ni aletas, y que con la evolución fue desarrollando esas mandíbulas y esas aletas, que luego a la postre se irían convirtiendo en extremidades y les permitió dar el salto al agua. Y por supuesto ya el último hito, como no podía ser de otra manera, es la aparición del hombre hace unos 5 o 6 millones de años. Los antecesores del hombre, los homínidos, empezaron ya a diferenciarse de los protochimpancés y protohumanos, y tenemos registros de que incluso hasta hace 17 millones de años había divergencias evolutivas en el ADN, que fueron también las que produjeron la aparición de los chimpancés. Hacia atrás ya prácticamente no hay ningún registro y es muy difícil entender lo que pasó, ¿no? Entonces ya voy a dar una pincelada antes de pasar a las conclusiones de la Tierra como sistema abierto, hipótesis Gaia. Esta la propuso un científico del siglo pasado. Básicamente se basa en que nuestra estrella Sol calienta la superficie terrestre, regula el clima y la meteorología. Tenemos un calor interno en la Tierra, como he dicho antes, remanente del origen terrestre. También tenemos procesos de desintegración radiativa en el núcleo. El calor terrestre se irradia y tenemos también un aporte externo de material porque hay de meteoritos. Digamos, esto es un sistema en el cual tenemos el proceso energético interno y proceso energético externo. Entonces, el investigador británico James Lovelock, él dijo que la Tierra podría considerarse un ser vivo en tanto el cual crea su propio hábitat y en tanto el cual se regula a sí mismo. Entonces es un superorganismo en el cual hay una serie de procesos físicos, químicos, que interactúa para mantener unas condiciones de vida ideales. Contradice la teoría de Darwin, de que la vida se ha ido adecuando según las condiciones, y según Gaia, digamos, es la biosfera la que se encarga de mantener y regular sus propias condiciones medioambientales, y de algún modo la extinción de las especies también podría tener que ver con esto. Entonces no es la vida la que está influenciada por el entorno, sino que es la vida la que ejerce el influjo sobre el mundo que nos rodea, de tal forma que produce una coevolución entre lo biológico y lo inerte. La quiero traer a colación porque creo que es muy interesante también que tengamos esa conciencia de que el planeta Tierra en sí puede tener sus mecanismos de autorregulación, y en el fondo, desde el punto de vista ya, queremos ponernos romántico, es algo así como una nave espacial gigantesca en la cual estamos 6.000 millones de seres humanos y tenemos que cuidarla y protegerla. Pues ya vamos con las conclusiones. Del origen del universo, lo importante es que nos quedemos con que tienes 13.700 millones de años, que hace
100 años más o menos pensábamos que todo el universo estaba compuesto de estrellas y de gas, constituyendo el 100% del universo, y que a principios del siglo XXI hemos cambiado totalmente nuestra concepción del universo en solo 100 años. Lo que pensábamos hace 100 años que era lo que inundaba el universo, las estrellas y gas, es solamente el 1% del universo. El 1%. Hay gas ionizado, que es un 3%. Entonces, el 1 y el 3 es el 4%. El 4% es la materia luminosa, lo que vemos, lo que estamos viendo en esta sala, lo que vemos cuando miramos al cielo, o miramos un paisaje, o miramos el océano. Eso es solo el 4% del contenido del universo. El 4% solo. Hay un componente que es materia oscura, que sabemos que existe. Sabemos que la materia oscura supera un factor 7 u 8 la materia que vemos. Pero no sabemos de qué está hecha esa materia. Sabemos que existe porque vemos la acción de esa materia oscura, vemos que las galaxias, la nuestra y otras, están tejiendo una red muy compleja en el universo. El universo a gran escala sería como una esponja en la cual hay una multitud de huecos y la zona de la esponja en sí que podemos tocar, esos filamentos es donde se sitúan las galaxias. Y esos filamentos son filamentos de materia oscura que no vemos. Y donde se cruzan esos filamentos, donde se cruzan esos nudos, es donde la materia luminosa se arracima y donde se forman las galaxias. En nuestra galaxia nosotros estamos en uno de esos nudos, en una de esas gigantescas esponjas que forma el universo. Pues eso es el 4% más el 30%. Y lo que ocupa 2/3 del universo no es materia que sigue la ley de la gravitación, la veamos o no la veamos, luminosa oscura, sino es una energía desconocida, que esa energía es la que hace que la expansión del universo que ya comentaba antes no sea constante, sino que sea acelerada. Toda la galaxia, toda la materia que vemos está siendo acelerada como si alguien estuviera poniendo el pie en un acelerador tremendo y no dejara de quitar el pie del acelerador. El motor del universo cada vez va a más velocidad. Por ese descubrimiento dio el premio Nobel hace 3 o 4 años, la expansión acelerada del universo. Evidentemente, quien descubra qué constituye la materia fría y qué constituye esa energía desconocida, pues ganará también su premio Nobel cuando sea. Y lo que yo no pongo la mano al fuego es que dentro de 100 años, quien esté dando la charla aquí al 115 simposio de de Quirón, pues posiblemente estoy diciendo, hace 100 años los números eran estos y ahora ha aparecido otra cosa distinta que lo llamamos quinta esencia, por ejemplo, que forma pues tal. En fin, eso, quédense con eso para un poco mostrando el gran desconocimiento que tenemos de donde nos hallamos. Así que, digamos, esto sería la energía oscura en estas gigantes cataratas, la energía oscura, la materia, la energía desconocida, digamos, la materia oscura, y realmente lo que vemos es este arcoíris, o sea, lo que conocemos es este trocito de la tarta. Lo demás, ni idea. ¿Y qué podemos decir ya del origen de la Tierra? Pues que la edad de la Tierra son 4.500 millones de años, que se produjo por el crecimiento de planetesimales dentro de la nebulosa que dio origen al sistema solar, que la Luna se formó como consecuencia del gran impacto sobre la Tierra que comentábamos antes, y la Tierra sobrevivió a él, y que el agua llegó probablemente de múltiples colisiones de impactos de asteroides contra la Tierra que traían esa agua. Y por último, que gracias a que estamos a esta distancia adecuada del Sol, la zona de habitabilidad, tenemos la atmósfera con oxígeno producido por multitud de seres vivos que se han desarrollado gracias a ese agua en los 3 estados sólido, líquido y gaseoso, esenciales para la vida tal como lo conocemos hoy en día. Y de la vida ya, que hay existencias desde hace 3.800 millones de años, es decir, cuando la Tierra tenía solo 700 millones de años, ya había vida, que tuvo que desarrollarse rápidamente. ¿Cómo se desarrolló? No lo sabemos. Hay quien dice que la vida, que las moléculas, que las moléculas esenciales llegaron de cometas. Eso también es una teoría que está ahí, no lo he comentado antes, pero que lo sepan. Y que la temperatura media tuvo que mantenerse en ese rango, que los primeros animales aparecieron hace 2.000 millones de años y que ocurrió esa explosión cámbrica hace 550 millones de años. A partir de ahí ya se ha producido la evolución. Ha habido distintas extinciones masivas entre medios, no he detallado aquí nada. Bueno, la más famosa es la de los dinosaurios hace 65 millones de años, y ha habido otra descubierta recientemente hace 55 millones de años también. Pero aún así la vida ha sobrevivido
a ellos hasta que nosotros hemos aparecido hace 5 o 6 millones de años. Y como saben, si la historia, eso lo habrán escuchado una vez, si la historia del universo empieza el 1 de enero, el hombre aparece cuando quedan 3 segundos para que suenen las campanadas de fin de año. Estamos aquí prácticamente desde hace nada. Así que ya, pues casi con esto termino. Solamente quiero dejar una cita de Juan Pablo II, que dijo en su encíclica Fe y Razón, que animo a que la lean, muy cortita. Dijo: la sed de verdad está tan radicada en el corazón del hombre que tener que prescindir de ella comprometería la existencia. Yo creo que es una de las características que tiene el ser humano, que somos conscientes de quiénes somos, tenemos conciencia y nos preguntamos qué hacemos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Y ya con eso pues les doy muchas gracias, y aquí tienen alguna web, mi dirección de correo y mi Twitter. Gracias.